Muy buenos días, amigos. Continuamos con el ciclo de anemia y hoy vamos a hablar acerca de anemia perniciosa y diagnóstico de las anemias megaloblásticas, ambos temas. Existen anemias megaloblásticas que no están causadas por deficiencia de folato, de ácido fólico, ni de vitamina B12. Todas son poco frecuentes y todas están relacionadas con enfermedades congénitas. El diagnóstico de anemias megaloblásticas se hace por un hemograma que muestra un volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros y muchas veces mayor de 120. Y por el medulograma que muestra las células megaloblásticas características. Con estos dos exámenes, un hemograma con células grandes, macrocitos, y un medulograma con megaloblastos, el diagnóstico está hecho. Pero además se puede dosificar la vitamina B12, se puede dosificar folato, sobre todo cuando tiene dudas si es la falta de vitamina B12 o la falta de folato. Esto ya nos va a orientar hacia cuál es el factor en déficit. Pero si tiene dificultades para diagnosticarlo, la que tiene polineuritis es B12, la que no tiene polineuritis es ácido fólico. Y la posibilidad de equivocarse existe, pero es mínima. Los síntomas dependen de los valores de hemoglobina. Mientras más baja está la hemoglobina, más síntomas tiene. Pero por lo general las anemias megaloblásticas son toleradas, bien toleradas, porque no son valores muy bajos de hemoglobina. Y los síntomas, por tanto, no son tan frecuentes, los síntomas de la anemia, pero siempre tienen síntomas de la causa del déficit de anemia, del déficit de ácido fólico o del déficit de vitamina B12. Y en el caso de los pacientes con déficit de B12, los síntomas de polineuritis no faltan, ¿no? Calambres en las piernas, hormigueo, dolores en las piernas y otros que muchas veces son molestos. Y el paciente muchas veces llega a la consulta quejándose de estos síntomas de polineuritis y no quejándose de la anemia. La anemia no le da síntoma ninguno, la anemia está en 8 y pico, 9, pero él viene porque tiene síntomas de polineuritis marcados. Es un déficit de B12. La polineuritis es causada por qué, ya lo explicamos, por los trastornos de la capa de mielina de los nervios periféricos y no tiene relación, repito una vez más, con el ácido fólico. Paciente con polineuritis no es deficiencia de ácido fólico, es deficiencia de B12 o una polineuritis por otra causa que pueda añadirse a un paciente con deficiencia de ácido fólico. No niego esa posibilidad. En caso de anemia severa, los síntomas de la anemia severa: cansancio fácil, falta de aire, palpitaciones, etc. La anemia perniciosa, habíamos mencionado ya que es un déficit de factor intrínseco que impide la absorción de la vitamina B12. Hablamos de factor intrínseco, ¿se acuerdan? Hace poco. La vitamina B12, para ser absorbida, tiene que estar combinada con el factor intrínseco. La causa de esta anemia perniciosa es la atrofia de la mucosa gástrica de origen autoinmune. Hay anticuerpos contra la mucosa gástrica que hacen que no produzca el factor intrínseco y se relaciona con enfermedades autoinmunes como el vitiligo, la tiroiditis, la diabetes medio tipo 1, la miastenia gravis y otras. O sea, es frecuente que un paciente con deficiencia, con una anemia producida, una anemia perniciosa, producida por factores autoinmunes, también presente alguna otra enfermedad autoinmune. No siempre, pero eso puede aparecer. La anemia perniciosa genuina es más frecuente en hombres de raza blanca con grupo sanguíneo A y la causa autoinmune, ya lo dijimos. El diagnóstico consta de 3 pasos fundamentales. Diagnóstico de anemia megaloblástica. Primero, diagnosticar la anemia megaloblástica. Diagnosticar que es una anemia que tiene células grandes en periferia, mayores de 100 femtolitros, y que en la médula tiene células, blastos, células inmaduras grandes también. Ya lo tenemos, es una anemia megaloblástica, no hay problema ninguno. Segundo, dosificar folato y vitamina B12 para precisar si es una deficiencia de folato o de vitamina B12. Que ya les dije que la clínica nos ayuda, donde podemos dosificar folato y dosificar B12, felicidades. Si no podemos dosificarlo, la clínica nos ayuda mucho. Y tercera, la más importante, encontrar la causa. Porque causas hay y causas muchas veces curables, y si curamos la causa resolvimos el problema. Y si no curamos la causa, por lo menos le ponemos tratamiento y ya. El paso 1 es más importante, porque nos orienta en el tipo de anemia. Si usted no sabe que es una anemia megaloblástica, bueno, que va a ser de ahí para allá. Y el paso 3 nos permite conocer la causa y a veces curarla, no siempre. Paso 1, anemia por lo general moderada con volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros, hemoglobina corpuscular media normal y concentración hemoglóbica corpuscular también normal, porque no tienen problema en la síntesis de hemoglobina. El problema está en la síntesis de los ácidos nucleicos. Por eso es la dificultad con la célula. La hemoglobina está bien, no hay problema. El problema es que la célula no puede sintetizar el núcleo adecuadamente y por eso se producen células grandes, células que no tienen la misma capacidad anterior, que después pierden el núcleo cuando salen como eritrocitos, pero ya tienen una serie de déficits que están causados por la falta
o sea, por las alteraciones del ácido desoxirribonucleico en la célula precursora. Ni la vitamina B12 ni el ácido fólico, lo voy a decir una vez más, son necesarios para sintetizar la hemoglobina. La cantidad de concentración de esta es normal. Paso 2, dosificación de folato y B12 en sangre no es imprescindible. Si los folatos y la vitamina B12 presentan valores normales en sangre, preguntar si recientemente el paciente ha seguido tratamiento con alguno de ellos. Porque ¿qué pasa a veces? Puede haber un médico o una persona le dijo, no, eso toma ácido fólico, inyecta de vitamina B12 que va a resolver el problema. O el paciente tenía síntomas generales, síntomas, por ejemplo, de polineuritis, y le dice, inyectate B12 que eso te va a resolver, o inyectate polivitamínica, mira, esta vitamina es muy buena porque esta tiene B1, B6 y B12. El paciente se inyecta B12, después te hace una dosificación de B12 y es normal, claro que es normal, tenía tratamiento con B12, pero no un tratamiento adecuado porque no están tratando la anemia como están tratando la polineuritis. Y no está mal que traten la polineuritis, pero tienen que utilizar dosis adecuadas, vías adecuadas y además esto puede falsear el diagnóstico. Esto es lo primero a pensar. Si no está utilizando B12 ni ácido fólico, no está utilizando ninguno de ellos y la dosificación de ácido fólico y de B12 es normal en una anemia megaloblástica, señores, se trata de una de esas anemias megaloblásticas raras con B12 normal y ácido fólico normal que generalmente son congénitas. El paso 3, si la deficiencia de ácido fólico, revisar dieta. En caso que sea normal, con consumo de vegetales verdes, no cocidos, buscar causas de malabsorción intestinal, a veces subclínica. Esto pasa. Preguntar por consumo de medicamentos como sulfa y derivados que afectan a la síntesis de ácido fólico por las bacterias intestinales. En el ciclo antibiótico, pues hablamos de esto, de que el ácido fólico lo tienen que sintetizar las bacterias. Hay muchas bacterias que tienen que sintetizar ácido fólico porque no pueden captarlo del exterior y la sulfa y el trimetoprim bloquean la síntesis de ese ácido fólico. Preguntar por consumo de estos medicamentos, a ver si se están utilizando y si el déficit de B12, preguntar por la dieta y si no incluye carne, esta puede ser la causa, una dieta pobre en carnes. Si la dieta es normal, preguntar por el consumo de algunos de los medicamentos que causan alteraciones de la absorción de B12, por ejemplo, omeprazol, famotidina, cimetidina, etc. Y preguntar si tienen síntomas digestivos también, que puede ser por la gastritis atrófica, puede ser la falta de ácido clorhídrico también, y entonces hay que hacer una gastroscopía. Los pacientes con vitamina B12, déficit de vitamina B12 que no esté bien clara, la causa de deficiencia, gastroscopía, para ver cómo está el estómago. Otra causa, y hay que preguntarlo, cirugía gástrica o cirugía intestinal, pero muchas veces hay que preguntarlo, acuestan al paciente en la camilla, le levantan la ropa y están viendo la cicatriz. Entonces, aunque el paciente diga, no, a mí no me han operado, ¿y esa cicatriz salió de dónde? Salió porque lo operaron. Cáncer gástrico y cáncer de ciego, muy importante porque pueden operarse y pueden resolver con facilidad. El cáncer gástrico inhibe la liberación de una serie de productos por la mucosa gástrica y entonces produce una gastritis atrófica. Si nosotros diagnosticamos el cáncer gástrico y no está avanzado, podemos curar al paciente. El cáncer de ciego, ya habíamos hablado también, aumenta el tránsito intestinal, disminuye la absorción de la vitamina B12 en el ilio y también es una causa curable si no nos demoramos mucho en diagnosticarlo. ¿Qué hay que hacer entonces si sospechamos esto? Una alteración del tránsito, de absorción, colonoscopía y rayos X de tránsito intestinal para determinar cómo está el tránsito intestinal y si hay lesiones a nivel del intestino grueso. S fecales buscando la tenia del pez. Es muy poco frecuente, pero es una posibilidad. Se ve sobre todo en consumidores de pescado crudo. Tuve un paciente en un país en el que trabajé, un paciente, una persona que yo conocía anteriormente, de amistades comunes, que en una consulta de urología le encontraron una anemia de 8 gramos por decilitro, asintomático. Me lo enviaron a consulta y cuando él llegó yo lo vi, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Me pasa esto, ¿no? El urólogo me mandó, pero ahí me estudiaron ya, me estudiaron aquí, me estudiaron en otro país, un país desarrollado, el segundo país. Me estudiaron en dos países. Ah, sí, ¿qué tienes? No, yo tengo aquí todo, que tengo todos los exámenes que me hicieron. Entonces cuando veo aquello, me quedé asombrado. Este paciente tenía todos los exámenes que apuntaban hacia una anemia megaloblástica. Tenía biopsia de estómago hecha en dos países que decía que tenía una atrofia gástrica.
Era un hombre con las características físicas, blanco, o de 50 años, anemia, grupo sanguíneo A, positivo. Una anemia clásica de Addison Bierman, una anemia megaloblástica, perniciosa, genuina, clásica. Tenía un volumen corpuscular medio de 115 fentolitros y tenía síntomas de polineuritis. Me quedé así y dije, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué le habían recetado? Polivitamínicas y hierro, en 2 países, y uno de ellos desarrollado. Pues dije, esto de cosas es como, no, aquí hay algo que está mal, ¿no? Ya lo investigaron, llegaron a la conclusión de que no es una anemia megaloblástica, yo sé que estoy confundido. Hablé con él, le dije, voy a repetírtelo todo, incluyendo la biopsia gástrica. Me dijo, sí, ¿cómo no, doctor? No hay problema. Le hice todos los exámenes, todos se los repetí. Cuando llegaron, una anemia megaloblástica por atrofia gástrica y con niveles de B12 bajos en sangre. Y yo me quedé así, dije, bueno, ¿y cómo no diagnosticaron esto? No sé cómo no lo diagnosticaron en 2 países, uno de ellos desarrollado, repito. Bueno, pero no se lo diagnosticaron. Le puse tratamiento con vitamina B12, mejoró, desaparecieron los síntomas. La anemia resolvió. Primero la inyección a 3 veces por semana, después 2 veces por semana, después una vez a la semana, pero él no quería inyectarse. No quería inyectarse. Y me hablaba conmigo, se lo explicaba y se lo voy a explicar. Me decía, ay, doctor, pero me molesta mucho la inyección. Un hombre inteligente, no era un hombre de bajo nivel. Pero mire, es que le hace falta. Usted necesita la inyección, usted tiene que pasarse toda la vida con la inyección. Doctor, toda la vida con la inyección. Usted no produce factores intrínsecos, usted no absorbe vitamina B12 por el intestino. Se lo expliqué todo. ¿Está bien? El hombre estaba muy bien ya, clínicamente asintomático. Él trabajaba distante de la capital y desapareció. Pasaron los meses. Aproximadamente 8 meses después regresó donde estaba yo. Doctor, estoy más bien de la anemia, no hay problema, mire el hemograma normal. Pero lo que no me deja vivir son las molestias estas en las piernas, en los brazos también. Tengo calambres, tengo hormigueo, la polineuritis. La hemoglobina estaba bien, pero tenía polineuritis. Entonces le dije, venga acá, pero ¿cómo es esto? ¿Usted se está inyectando la vitamina B12? Dice, no, doctor, no. El médico de mi empresa me dijo que era lo mismo tomar ácido fólico que inyectarme vitamina B12. ¿Y qué hizo? Le suspendió las inyecciones, mantuvo la hemoglobina bien porque el ácido fólico compensa el déficit de B12 para producir hemoglobina, pero la mielina no se regeneró y la polineuritis mantenía. Le expliqué de nuevo, si usted tiene que escoger inyectarse y no tener síntomas o no inyectarse y seguir con la polineuritis, decisión de usted. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de hoy y como hemos llegado al final de hoy, hasta el próximo programa.